¿Qué tal? El día de hoy estamos viendo estilos de aprendizaje en el modelo de los hemisferios cerebrales de Pablo Casado. Comenzamos a aprender no consiste simplemente en almacenar datos. El cerebro humano se caracteriza por una capacidad increíble de relacionar, asociar una gran cantidad de información, la cual recibe continuamente y sin descanso. Como sabemos, todo el día estamos almacenando y recibiendo información y todo el día el cerebro está trabajando. Entonces el cerebro se encarga de buscar las pautas y crear los esquemas perfectos para adecuar esta información, que es la que pasa todo el día y todo momento por nuestra mente. Los seres humanos contamos con dos hemisferios, el lógico y el holístico, derecho o izquierdo. Cada uno tiene funciones diferentes. El que se determina lógico, que es normalmente el izquierdo, procesa la información de manera secuencial y lineal, es decir, que contiene la capacidad matemática para leer y para escribir. El hemisferio holístico, que normalmente es el derecho, procesa la información de manera global, partiendo de todo para entender distintas partes como se ponen en este todo. El hemisferio holístico es intuitivo. En vez de lógico, piensa en imágenes y sentimientos, es decir, es más emocional. Se emplea en un estilo de pensamiento divergente, creando una variedad y cantidad de ideas nuevas y más allá de los patrones convencionales. Esto no significa que un hemisferio sea más importante que el otro. Cada hemisferio cumple una tarea esencial y los dos se convergen en uno mismo. Es decir, no podemos realizar una tarea, aunque sea muy sencilla, con un solo hemisferio. Y si es más complicada, por ende, va a llevar un poco más de esfuerzo de cada uno. Ninguna es más importante que la otra, sin embargo, una puede estar más desarrollada o más explotada que la otra. Además, cada hemisferio tiene su modo de pensamiento. En el hemisferio lógico, como ya les mencioné, que es normalmente el izquierdo, tenemos que somos lógicos, analíticos, abstractos, somos lineales, realistas, verbales, temporales, simbólicos, cualitativos y lógicos. Mientras que en el holístico, que es el derecho, normalmente es intuitivo, concreto, aleatorio, fantástico, no verbal, atemporal, literal y cualitativo. Con esto nos podemos percatar realmente de que existen muchísimas diferencias entre los dos, pero cada cosa que se lleva en su contra se complementa en sí misma para poder llevar un razonamiento lógico y a la misma manera, como lo está mencionando el hemisferio razona. Y a cada hemisferio se le asocian distintas habilidades, es decir, el hemisferio izquierdo domina la escritura, los símbolos, el lenguaje, la lectura, la ortografía, la oratoria, la escucha y la localización de hechos y detalles. Mientras que el hemisferio derecho localiza lo que son las relaciones especiales, formas y pausas, cálculos matemáticos, canto y música, expresión artística, creatividad, visualización y mira y totalidad. Neff Herman elaboró un modelo del cerebro compuesto por 4 cuadrantes, los cuales les mencionaré a continuación. Normalmente el lógico analítico, sus comportamientos son fríos, distantes, un poco aislados. Realmente son muy intelectuales, pero también suelen apartarse mucho de la gente, no son muy sociales. Sus procesos son muy lógicos y su razonamiento es muy analítico, muy crítico. Los hechos que proceden de hipótesis tienen que comprobarlos de manera precisa y sus competencias son abstractas y matemáticas, obviamente. Las finanzas, lo que son las cosas técnicas como la resolución de problemas, se les dan de manera muy fácil. Es un poco más intuitivo e integrador. Sus comportamientos suelen ser un poco más originales, un poco más tranquilos, humorísticos, son más orientados o más llevados, impulsados por el nivel de riesgo de la decisión que tienen que tomar. Les gustan las discusiones, son futuristas, saltando un tema a otro, no son muy críticos como el analítico. Se suelen dominar por la imaginación, la intuición y las asociaciones de intriga por medio de imágenes y metáforas. Las competencias que dominan son la creación, la innovación, el espíritu de empresa, son artistas, son buenos en la investigación y en las versiones. El límbico izquierdo es el organizador, es introvertido, emotivo, controlador minucioso, es un poco magnético y conservador, defiende su territorio y se liga por la experiencia y ama el poder. Es planificador, formal y le gustan los
planes estructurados, define los procedimientos y esto tiene que ser secuencial, verifica y tiene que ser muy metódico. Las competencias que domina son la administración, la realización y impuesta en marcha de proyectos de hombres y es un trabajador consagrado. Mientras que el límbico derecho es interpersonal con sentimientos estéticos, es emocional, sus comportamientos son extrovertidos, emotivos, espontáneos, gesticuladores, son habladores, son idealistas, son gente muy social y son un poco extrovertidos. Los procesos que integran son la experiencia, se mueve por el principio del placer, una fuerte implicación afectiva, trabaja con el sentimiento y escucha. También son buenos en las relaciones en los trabajos, con los contactos humanos, con el diálogo, la enseñanza y el trabajo en equipo. Dominan muy bien lo que es la expresión oral y escrita. Y como bien sabemos, cada pedagogía tiene su ventaja y su desventaja. La del cortical izquierdo es que es riguroso, fiable, preciso, claro, estable, pertinente y competente, es decir, es muy profesional, es una persona de fiar y que se apoya mucho en los hechos. Pero su desventaja suele ser que es muy seco, con falta de contacto y de fantasía. Es un poco despreciativo y realmente intolerante a las preguntas que él mismo denomina como tontas o sin sentido. Mientras que el límbico izquierdo es muy concienzudo, es puntual, es muy cumplidor, las metas que él se fija las cumple, es eficaz, tiene una sangre fría y sabe dominarse, es capaz de controlarse y crear ambientes que logren tranquilizar y dar seguridad a las personas que están con él. Para evitar caídas, dirige bien su clase, tiene pocos problemas y logra tener completa disciplina de lo mismo. Mientras que su desventaja podría ser que da mucha importancia al horario y a lo que es en sí sistemático, a la rutina. Es quisquilloso, siempre hay algo que le molesta por pequeño que sea. Es monótono, pesado, impone su forma de pensar ante las de los demás. No se doblega ante nadie y es un poco amante del poder y suele abusar del mismo. Mientras que el límbico izquierdo es muy concienzudo. El límbico derecho es cálido, es humano, vivo, lúdico y entusiasta. Es un ser comprensivo y generoso que tiene un gran sentido del diálogo y hace que los alumnos se atrevan a hablar. Establece un clima de confianza, favorece el entendimiento de la armonía en la clase. Es una persona con la cual se puede convivir de manera pacífica y normal. Se sabe presentar en un trabajo difícil y establece una pedagogía de estímulo y recupera la calamidad suscita de las vocaciones. Las desventajas del mismo podría ser que depende emocionalmente de los demás. Tiene preferidos, cabezas de turco, es susceptible, versátil e inconsciente, un poco lunático también. Se deja invadir por los alumnos, es subjetivo, parcial, pesado y un poco invasor. Gesticula mucho, es un poco cansado del convivir con él, ya que es un poco charlatán, redundante, farsante, demagogo y un poco incapaz de expresar un rechazo. Y por último, en el cortical derecho hay que trabajar con un reloj, hay que aceptar las limitaciones horarias o externas, hay que tener conscientes siempre los parámetros en los que estamos trabajando y llevar una agenda, anotar las fechas de reunión, tener redactadas las lecciones, llevar un buen plan personal y profesional de nosotros mismos y lo que estamos haciendo. Podemos ser un poco más lentos en la expresión y un poco menos globalizador. Hay que analizar bien las etapas y los procesos y sobre todo a quién van dirigidos. Hay que hacer juegos de lógica, hacer maquetas siguiendo las instrucciones, hacer programaciones informáticas y un presupuesto de vez en cuando. Hay que ser conscientes de que todos pertenecemos a un cuadrante en específico. A pesar de que desarrollemos más un hemisferio que el otro, siempre vamos a pertenecer a algún tipo de esta escala. Sin embargo, hay que dominarlo, ya sea alumno
o docente. Esto con el fin de lograr coexistir de manera pacífica y de tener siempre presente de que todos somos diferentes.